Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión académica que induzca a acciones de bien público en la colectividad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación del magíster Fernando Suaznavar Claros. Vamos, Fernando, después de buen tiempito, ¿no? Así es, Iván. Gracias por estar, bienvenido. Más bien el agradecido soy yo por darnos la oportunidad de poder difundir de alguna manera los resultados que nosotros obtenemos en la investigación o las investigaciones que realizamos en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, ¿no? Gracias una vez más. Bueno, el magíster Fernando Suaznavar Claros está concluyendo una investigación dedicada a la banca digital en tiempos del COVID-19, cuyo objetivo fue determinar la evolución y el acceso y uso de los consumidores financieros a las plataformas físicas y digitales de atención de parte de las entidades financieras en Bolivia durante la pandemia del COVID-19. Y así que entraremos en el programa, Fernando. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación para empezar? Bueno, esta investigación se ha diseñado con la finalidad de ver el efecto que ha tenido la pandemia tanto en el acceso y uso, como ya se ha mencionado, de los instrumentos electrónicos de pago, es decir, la misma banca digital, y por otra parte algunas otras herramientas o aplicaciones que han ido apareciendo en el transcurso de la pandemia, tal como el QR o Simple, que ha sido una aplicación promovida por la ASOBAN, ¿cierto? Y que actualmente con diferentes denominaciones está siendo utilizado por los diferentes bancos en nuestro medio. Quizás inicialmente vayamos viendo o conociendo un poco de estadísticas relacionadas con el COVID-19. ¿Cuál fue la evolución de los casos diarios confirmados de COVID-19 en Bolivia? Bueno, en realidad, si nosotros revisamos un poco, y el estudio mismo ha estudiado las estadísticas que ha reportado la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, y ellos han establecido un indicador que toma en cuenta básicamente los casos diarios de COVID-19 por millón de personas en Bolivia. Y entre el número de casos que ha ascendido, estos han sido, por ejemplo, o han tenido un crecimiento ascendente en el transcurso de las olas del COVID-19. Así, por ejemplo, la primera ola se ha reportado aproximadamente 145.84 personas infectadas, ¿no es cierto?, en promedio, pero en contrapartida, por ejemplo, podemos ver la cuarta ola, donde ha habido aproximadamente 1.011.56, ¿cierto?, personas infectadas por millón de personas o de habitantes en Bolivia. Por supuesto de que esta situación, más que todo, el efecto se ha sentido más en la primera y la segunda ola por el hecho de la tasa de letalidad, ¿no es cierto? Entonces, es un aspecto muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Justamente, ¿cuál fue la evolución de muertes diarias confirmadas debidas al COVID-19 en Bolivia? Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, la dinámica de muertes diarias de COVID-19 ha tenido ascensos y descensos, ¿no? Entonces, por supuesto que la tasa de letalidad ha tenido un descenso. Estamos hablando de la tasa de letalidad como el ratio entre el número de decesos con respecto al número de contagios en términos acumulados, ¿no? Por ejemplo, la primera ola hemos hablado de 6.2%, una tasa de letalidad, y ya en la tercera ola eso ha decrecido a 2.7%. Por supuesto que en la cuarta ola ha sido mucho menor, ¿no? Entonces, el efecto en cuanto a la cantidad de muertes se ha visto más en la primera y en la segunda ola. Ya después, posteriormente, esa tasa de letalidad ha ido bajando. Un aspecto muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta porque, por lo menos en Bolivia, se ha duplicado la cifra observada
en la región, especialmente en cuanto a la tasa de letalidad. Y pasemos entonces a aspectos relativos a la banca digital en tiempos del COVID-19. ¿Cuál fue el comportamiento en número de operaciones y en valor? ¿Operaciones procesadas por el sistema de pagos de alto valor? Sí, bueno, en realidad, según lo que nosotros hemos podido ver a través de las estadísticas que refleja el Banco Central de Bolivia en su informe del sistema de pagos, ellos muestran resultados que toman en cuenta, por una parte, el número de operaciones y por otra parte, el porcentaje en valor de transacciones que se han realizado. Así, por ejemplo, en número de operaciones entre el periodo 2019 y 2020 ha habido un decrecimiento, ¿cierto?, de las operaciones en 2.99%. Para el periodo 2020 a 2021, cuando ya estamos saliendo de la pandemia, ha habido un incremento de 18.13% en operaciones, ¿cierto? Por supuesto de que estas operaciones más se han traducido en moneda nacional en un 80% y en moneda extranjera un 20%. Para el año 2019 y el 2021, eso ha crecido, ¿no? 83% en moneda nacional y en moneda extranjera 17%. Por supuesto que en cantidad, en valor, estas transacciones se han traducido en moneda nacional en un 89% y para el año 2019 y el 2021 un 90%. De manera de que los bolivianos hacen sus transacciones en moneda nacional antes que en moneda extranjera, mayoritariamente estamos hablando de un 90%, ¿no? Eso quizás se traduce en lo que se llama el señoreaje de la política monetaria. Eso quiere decir que al gobierno le permite manejar de mejor manera la economía en nuestro país. Y bueno, por contraparte, ¿cuál fue el comportamiento en número de operaciones y en valor, operaciones procesadas por el sistema de pagos, en este caso de bajo valor? Bueno, en realidad las operaciones de bajo valor, podemos hablar que en el periodo 2018-2019 estamos hablando de una tasa de crecimiento de 7.28%. El periodo 2019 a 2020 de un 9.3%, ya saliendo incluso de la pandemia misma, hablando del periodo 2020 a 2021, hablamos de una tasa de crecimiento de 92.98% en las transacciones de bajo valor. O sea que ha sido claro que en el tiempo de la pandemia básicamente no ha habido un crecimiento sustancial en las operaciones de bajo valor, ¿no? Estamos hablando de 7.28 el 2018-2019 a 2019 a 2020, 9.3, no es 2 puntos porcentuales, pero ya entre el 2020 y 2021 estamos hablando de alrededor de una cantidad de 42%. Eso quiere decir unos 4 veces lo que antes o lo que sucedía en el periodo de la pandemia. O sea que es claro que la pandemia ha afectado incluso al sistema financiero. Perdón, Fernando, pero ¿qué diferencia hay entre pagos de alto valor y pagos de bajo valor? Bueno, en realidad es los montos que se transan, esa es la diferencia, ¿no? Los de alto valor ya son cantidades significativas de dinero y las de bajo valor son cantidades menores, ¿no? Que por ejemplo podrían ser y que sirven para realizar transacciones financieras, pago de servicios y demás, montos menores, ¿no? A eso nos referimos. Ya cantidades mayores ya son cantidades significativas de dinero, ¿no? Entonces, por supuesto de que no tenemos en este momento, por ejemplo, una cantidad específica para poder dividir. Solamente el mismo Banco Central de Bolivia especifica transacciones de alto valor, donde el monto de dinero que se transa es significativo, y de bajo valor es para pago de servicios o cantidades menores de dinero que se utilizan, ¿no? Donde básicamente la mayor parte de la población tiene cuentas de ahorro, por ejemplo, con cantidades menores a $500, ¿no? Entonces eso específicamente es 1.500 bolivianos, que a eso le llamamos cantidades o operaciones de bajo valor, ¿no? Gracias, Fernando. ¿Cuál fue el comportamiento de las operaciones con billeteras móviles? Bueno, en realidad las billeteras móviles antes de la pandemia tenían buenas expectativas de crecimiento. Aún así, por ejemplo, tiene una tendencia al crecimiento, pero durante la pandemia se ha visto que ha habido un decrecimiento en su utilización.
Así, pero, por ejemplo, en el periodo 2018 a 2019, estamos hablando de una tasa de crecimiento de 19.15%, y entre el 2019 y 2020 de 17.71%, y eso ha bajado entre el 2020 y 2021 a 8.57%, ¿cierto? Pero ya en el mismo 2021 estamos hablando de operaciones que se han incrementado entre 50.000 a 60.000, ¿cierto? Entonces, se mantiene todavía una tasa de crecimiento del uso de las billeteras móviles, pero no es como antes, ¿no es cierto?, donde tenía una gran expectativa en cuanto a su crecimiento, sino más bien se ha visto reducido en cuanto al uso de las billeteras móviles. Vayamos viendo el comportamiento de las operaciones con tarjetas POS y pagos nacionales al exterior. Sí, bueno, en realidad las operaciones con tarjetas electrónicas, siempre atendiendo, por ejemplo, al sistema de pagos o al informe del sistema de pagos del Banco Central de Bolivia, y algunos reportes que nos hace la ASFI, que nosotros estamos citando en cada una de las gráficas que hacemos o las figuras que nosotros presentamos en nuestros informes o en nuestros trabajos de investigación, podemos ver, por ejemplo, que entre el periodo 2018 y 2019, la tasa de crecimiento del uso de las tarjetas electrónicas ha sido aproximadamente un 36%. Y en el periodo 2019 a 2020 eso ha decrecido, eso quiere decir un 13%, ¿no? Durante la pandemia, entonces la gente ya no ha utilizado con tanta frecuencia sus tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Pero ya la situación ha recuperado en el periodo 2020 a 2021 con una tasa de crecimiento de 41%. Eso es otro aspecto que nos muestra también que la pandemia ha tenido su efecto también en el uso de las tarjetas electrónicas. Ahora, de hecho, estas tarjetas electrónicas con la pandemia se ha sugerido el hecho de evitar o más bien fomentar el uso de las tarjetas electrónicas contactless, o sea, en pocas palabras, su traducción al español es de contacto menor, ¿cierto?, donde solamente a través del uso del QR se puede realizar los pagos o incluso se puede extraer dinero en aquellos cajeros automáticos que tienen ese sistema, ¿cierto? Pero en todo caso es un aspecto que de logística o de tecnología que tiene que tener el cajero automático para utilizar el sistema del contactless. ¿Y cuál fue el comportamiento de la proporción de tarjetas de débitos y tarjetas de crédito? Bueno, en realidad, según lo que nos muestran las estadísticas, las tarjetas de débito son más que las tarjetas de crédito. De hecho, el año 2019, 95% de los usuarios o consumidores financieros tenían tarjetas de débito. Para el año 2020, 95.44%, y el año 2021, 96%. Entonces, estamos hablando de entre cada uno de esos años de tasas de crecimiento del orden de 0.4, 0.6, ¿cierto? Pero las tarjetas de crédito son muy reducidas en cantidad con respecto a las tarjetas de débito o caja de ahorro que tienen los consumidores financieros en Bolivia. ¿Y cuál es la relación entre POS y ATM durante la pandemia en Bolivia? De hecho, en las estadísticas que nos sugieren y que nos muestran, por ejemplo, siempre el informe del sistema de pagos del Banco Central de Bolivia, es que la tendencia en cuanto a la relación de POS, es decir, punto de pago, y los cajeros automáticos es creciente. O sea, que quiere decir eso de que hay una mayor posibilidad o existe la tendencia a que los comercios utilicen el sistema POS con respecto, por ejemplo, a los cajeros automáticos. De hecho, el año 2019 existía 8.86 POS por cada ATM y eso se ha incrementado, por ejemplo, para el año 2021 a 12.51. Por tanto, eso significa que cada vez los comercios están habilitando este sistema de POS para poder realizar el cobro de los productos o servicios que ellos venden a los usuarios o los consumidores, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de tasas de crecimiento de alrededor de, para el año 2019 y 2020, de 23.58, ¿cierto? Y para el año 2020 a 2021, tasas de crecimiento de alrededor de 14.24, ¿cierto? Entonces, esa es la idea
y es otro aspecto también que nos muestra que las preferencias que tienen ahora los consumidores financieros en cuanto a utilizar, por ejemplo, las nuevas tecnologías y las aplicaciones para el pago y evitar el uso del dinero en efectivo, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, de que hemos podido determinar que cada vez es más la gente que utiliza, por ejemplo, las nuevas tecnologías, pero aún así, en una gran cantidad de la población todavía no tiene por una parte, actitud a utilizar esos nuevos instrumentos de pago y por otra parte es la falta de educación para utilizar esos instrumentos de pago. Y tomando en cuenta la composición de operaciones de tarjetas electrónicas, ¿cuál ha sido la evolución? Bueno, en realidad en las operaciones con tarjetas, de hecho estas tarjetas electrónicas se pueden utilizar en los cajeros automáticos. Y estamos viendo que hay una tendencia decreciente al uso de las tarjetas en los cajeros automáticos. Así, por ejemplo, el año 2019 utilizaron un 57% de los consumidores financieros utilizaron los cajeros automáticos, pero para el año ya 2021 eso se ha visto reducido a un 45%. En contrapartida, por ejemplo, en cuanto al pago de servicios o la utilización de los cajeros automáticos para los pagos, estamos hablando, por ejemplo, de tasas de crecimiento ascendente. Si bien el año 2019 era 43%, esto se ha incrementado al año 2021 en 55%, ¿cierto? Entonces todavía es una variación ligera en cuanto al decrecimiento y al aumento de los cajeros automáticos para pagos, ¿no es cierto? Pero bueno, yo pienso que esa tendencia se va a mantener en el transcurso de los años. Con respecto a la composición de operaciones con cheques, ¿cuál ha sido la evolución? Bueno, en realidad esto de los cheques, por supuesto de que ahora últimamente incluso tanto las instituciones como también las personas prefieren utilizar los instrumentos electrónicos de pago en vez de utilizar los cheques. Por supuesto que los cheques también implica un costo adicional, ¿no es cierto? Porque hay que pagar la chequera y todo eso. Entonces, vemos claramente que el año 2019 se emitieron alrededor de 3.620.000 cheques aproximadamente para el año 2021. Eso se ha reducido a 2.250.000, ¿no es cierto? Entonces existe claramente una tendencia a no utilizar los cheques y en contrapartida utilizar los instrumentos electrónicos de pago. ¿Qué es la aplicación QR simple? Bueno, en realidad esta QR simple es una aplicación que ha aparecido últimamente y de hecho ha aparecido con la pandemia y ha sido promovida especialmente por la asociación, o más bien por Asoban Bolivia. Y el QR es un sistema de almacenamiento de información alfanumérico con características que forman una matriz con puntos negros, o también llamada código de barras bidimensional, ¿cierto? Y se puede decodificar esa información mediante el uso de cámaras y software específico. Esa es la misma definición que hace la CEPAL, ¿cierto? De hecho, los QR inicialmente han aparecido con la idea del código de barras, pero como ya habíamos mencionado, es un código de barras bidimensional, ¿cierto? Donde únicamente mediante el computador y un software específico podemos saber qué información existe al interior de los mismos, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios de pago a través de este QR, esta aplicación QR, para el comerciante? Bueno, en realidad tanto el comerciante como los clientes tienen muchos beneficios, ¿cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es la eficiencia en el pago y en el cobro, ¿no? Porque por supuesto de que el QR uno puede enviar, ¿cierto?, el mismo código QR para cobrar como también para pagar, ¿cierto? Entonces eso implica menor costo en cuanto, por ejemplo, a lo que uno incurriría en cobrar o pagar. Luego, por supuesto que eso también se traduce en mayores ventas, porque el flujo, por ejemplo, de clientes se incrementa cuando no existe ese hecho de estar manejando dinero, sino más bien es todo electrónico, ¿no?
Luego, por otra parte, es inmediato porque básicamente mediante el sistema de QR se reconoce la cantidad que se está pagando y la cantidad que se está cobrando, ¿no? Y por supuesto que la seguridad también, como es un sistema codificado, es importante. Además que fomenta la inclusión financiera y hace de que mayor cantidad de gente pueda utilizar este instrumento de pago. Por supuesto que el cliente también tiene sus beneficios, no solamente el comerciante, porque para el cliente o para el consumidor se mejora su experiencia de pago y además es mucho más rápido, además tiene incentivos para poder realizar o utilizar el sistema de pagos por QR y por otra parte existe protección de datos donde básicamente no todo el mundo puede descifrar o puede saber de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que ha sido claro, ¿no? Por el año, por ejemplo, 2020, las transacciones con QR constituyeron alrededor de 447,000, ¿cierto? En número, pero ya para el año 2021 estamos hablando de 6,106,937. O sea que el cambio o la utilización de las transacciones por QR simple han sido básicamente muy rápida, ¿no es cierto? Podemos decir un crecimiento exponencial muy empinado que nos muestra, por ejemplo, que las perspectivas de utilizar esta aplicación son mayores. Y de hecho, por ejemplo, los montos transados entre el año 2020, por ejemplo, para el año 2020 fueron de 35 millones y para el año 2021 fueron de 459 millones. Por supuesto, de que para este año 2022 todavía esperamos la información o el reporte que nos haga, por ejemplo, el Banco Central de Bolivia, y de hecho nos va a mostrar que cada vez es más gente y más instituciones que utilizan el sistema de QR para cobrar como también para pagar. Bueno, nos has hablado entonces de beneficios para el comerciante al utilizar el pago con QR, beneficios para el cliente, y ya nos has dado un poco la perspectiva de la evolución que han tenido las transacciones con QR durante la pandemia. Bueno, acercándonos a la culminación del programa, quizás puedes presentarnos algunas conclusiones de tu investigación. Entonces, bueno, a nivel ya de conclusiones, vemos claramente que ha existido un incremento en el uso de la banca digital en el periodo de la pandemia, ¿cierto? De hecho, por las políticas de distanciamiento social y políticas de aislamiento que incluso ha impuesto el mismo gobierno nacional, la gente se ha visto obligada a utilizar alternativas para el sistema de pagos, ¿cierto? Pero por supuesto con ciertas limitaciones, porque no toda la población ha hecho eso, ¿cierto? Sino más bien aquella población que está más familiarizada con esta tecnología, pero los más, especialmente los sectores populares, todavía no han ingresado en esta política del uso de los instrumentos electrónicos de pago. Y de hecho es que falta educación financiera en nuestra población y yo pienso que eso es un aspecto muy importante que no solamente parte de la misma institución financiera para promover el uso de los instrumentos electrónicos de pago, sino también de hasta instituciones educativas, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, sabemos también otra de nuestras conclusiones importantes que el QR es una alternativa, ¿cierto?, de contacto menor y es una alternativa versátil y con una perspectiva de amplio uso en el transcurso de los siguientes años, ¿cierto? Es que resulta que la tecnología es bastante dinámica y con el transcurso del tiempo cada vez aparecen nuevas aplicaciones y que nosotros debemos asimilar para poder utilizar y hacer que nuestra vida sea un poco más fácil y cómoda, ¿cierto? Muchísimas gracias, Fernando. ¿No? Y el agradecido soy yo, y una vez más, yo pienso que es esta una oportunidad que nos das para poder presentar algunos resultados parciales, o por lo menos parciales, de nuestras investigaciones que nosotros realizamos en el transcurso del año. Por ejemplo, para el próximo año tenemos en perspectiva, por ejemplo, estudiar lo que se llama las empresas fintech en Bolivia, ¿no es cierto? O sea, aquellas empresas que están dedicadas a la tecnología financiera, ¿cierto? Entonces, queremos ver en qué medida, por ejemplo, esas empresas han ingresado al mercado nacional y bajo qué aplicaciones
están brindando sus servicios en nuestro medio. Por supuesto que ese tipo de empresas en otros países tiene más difusión, están más avanzadas. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Fernando Suaznavar Claros. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Mayor de San Simón. Con él tuvimos la oportunidad de conocer aspectos fruto de su investigación relativa a la banca digital en tiempos del COVID-19. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, estimados televidentes. Bueno, el contenido nos haya dado buena información. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.